Bien, estamos ahora con la flamante plancha aprista. Estamos con Mercedes Arauz, Javier Velázquez Quesquén, candidato a la primera vicepresidencia, efectivamente, y Nidia Vilches, candidata a la segunda vicepresidencia. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, tenemos ya la plancha en su conjunto, es una plancha definitivamente aprista, salvo la candidata a la presidencia, pero hay gente que opina que de repente esto no llega a cuajar, en el sentido de que el APRA no termine de digerir a Mercedes Arauz como candidata a la presidencia. Puede haber descontentos en algunos sectores, la plancha es completamente aprista, eso sí, pero ¿cómo se está manejando esto dentro del partido? ¿Van a conseguir un apoyo? Quizás esto debería preguntárselo de frente a Javier Velázquez Quesquén. ¿Van a poder conseguir un apoyo dentro del partido? Mire, el apoyo, Jaime, es total. Y es total porque está legitimado con la expresión de la militancia representada en los delegados que han ratificado la invitación que hicimos a Mercedes Arauz. Yo fui un precandidato. ¿Fue unanimidad? Yo fui un precandidato. Y yo mismo entendí, a la luz de la evaluación que hicimos en dirección política, que Mercedes Arauz, acompañada de un partido como el nuestro, vamos a pasar la segunda vuelta. Y eso están convencidos todos los compañeros. Ahora iniciamos toda una movilización, después ya de la presentación formal de la lista de la fórmula presidencial. Va a haber una movilización en todo el país a propósito de las elecciones internas para elegir 70 o 80 candidatos apristas al Congreso, porque el resto van a ser invitados. Y esta es una candidatura que, como te repito, tiene el respaldo total, no solamente de la Dirección Nacional, del Comité Ejecutivo Nacional también, que en su momento lo procesó, sino de la mayoría de los militantes de todo el país. No te hablo de unanimidades, porque lo democrático es que siempre haya una voz, aunque sea solitaria, discrepante, pero lo que sí te digo es que la gran mayoría del país apoya la candidatura de Mercedes Arauz. ¿Esa es la percepción de Nidia Vilches? Pero por supuesto, y te digo, Jaime, estamos muy contentos porque es la única plancha presidencial que lleva a dos mujeres en su plancha, y una la que sistematiza además la representación del Estado, que es Meche Arauz. Por ello, nuestro punto y propuesta estará basada en las mujeres, en la familia, en todo el sector vulnerable, los adultos mayores, las personas con discapacidad, ese sector social que muchas veces conversamos contigo. Bueno, eso me parece mucho más confiable, ¿no? Porque ese sector que el pueblo aprista, digamos, que debe estar un poco desconcertado, ¿no? Vamos, pero bueno, yo te digo, la sensación que he tenido es más bien conmigo hay mucho cariño, mucha relación afectuosa, donde he paseado. Qué bueno que te hayan elegido a ti, eres una persona que nos une. Ha habido muchas personas que han manifestado eso y me alegra porque realmente ha significado un sentir muy popular. Además, no te digo ya solamente de las grandes decisiones de la condición política, no, sino el sentir popular, que cuando caminas con la gente aprista en sus bases, todos están contentísimos, porque dicen, ahora podemos trabajar juntos por una visión común. No sienten que no están en la competencia natural que hay entre los diferentes grupos dentro del partido, que son naturales además para un partido histórico, ¿no? Porque competencia de todos modos ha habido, no para la presidencia, sino para las vicepresidencias, y ahí ha habido heridos y contusos. Mauricio Mulder me da la impresión de que ha quedado un poco golpeado, aunque él siempre tiene mucha altura para reaccionar, ¿no?, públicamente. Y es hay un gran vocero político, además yo creo que un gran vocero político que representa muy bien el ideario del partido aprista, ¿no? Pero es verdad que Javier Velázquez Quesquén y Nidia Vilches fueron solicitadas por Mercedes Arauz. Así fue. ¿Sí? Totalmente. O sea que Mulder se debe sentir muy mal. No, porque Mulder es una persona que creo que tiene un papel muy importante en el Congreso. Pero yo creía, y sigo creyendo además, que debía tener dos personas con las que yo primero tenía confianza por haber trabajado juntos. En primer lugar, hemos trabajado, Javier y yo hemos sido muy buenos colegas trabajando, por eso yo lo reconozco, aunque muchas veces nos discutíamos y teníamos discrepancias, pero yo me moría de la risa con él y nos tomábamos el pelo, jugábamos mucho, pero trabajábamos muy de la mano y por eso pudimos sacar varios proyectos
de inversión, entre ellos Olmos, por ejemplo, que fue uno de los proyectos más emblemáticos. Ahí hubo una cierta tensión entre el Ministerio de Economía y la PCM chiclayana, digamos. Pero en ese momento, lo que yo realmente agradecí bueno, si tú encuentras una solución mejor, tráela. Y yo le dije, yo te voy a traer una solución mejor, que es la mejor para ese pueblo, o sea, hacer la obra y además pagando completamente la obra de infraestructura como debe ser, o sea, para que el país se sienta tranquilo de que no estábamos haciendo algo mal desde la perspectiva económica. Un poco, me parece, ¿no? No cedimos, en realidad, ¿no? Se hizo una negociación que nos permitió lograr que la empresa hiciera un mejor repago a la obra de infraestructura para pagar la primera etapa, ¿no? Entonces esta segunda etapa sale muy bien. No sé si Nidia era todavía ministra de la Mujer cuando Meche Arauz era ministra de Economía, ¿no? Por supuesto, los últimos 22 meses que estuve en el gabinete pude compartir con Meche desde cuando fue ministra, incluso de la producción. Claro, ahí no había conflicto, pero en el Ministerio de Economía debe haber habido conflicto. Por supuesto, y obviamente hay normas, proyectos que se discuten dentro del Consejo de Ministros y cada uno pone en el tema de, por ejemplo, de temas sociales. Ahí no hemos discutido con Meche. Ahí nos hemos puesto de acuerdo, por ejemplo, para la entrega de los DNIs a los niños menores de 14 años. Por ejemplo, y hay una propuesta que hace una plancha de un partido político, entregar almuerzos escolares. Nosotros ya lo hemos hecho, ya lo estamos haciendo. Y fue el impulso que le dio Meche desde el Ministerio de Economía, porque necesitamos recursos. Entonces, esas cosas sociales le hemos venido trabajando. Monogratitud para los adultos mayores, que ya se está otorgando, por ejemplo, a los mayores de 75 años. Y la verdad fue muy curioso, yo le tomaba el pelo a Nidia porque ella paraba mucho tiempo en el Ministerio de Economía y le decía, parece que tiene sus novios aquí en el ministerio, porque realmente trabajamos muy de cerca con la gente que ve políticas sociales, coordinábamos directamente con la propia ministra, que era muy importante eso, para lograr sacar los proyectos bien de la mano, bien afinados desde la perspectiva económica, pero también llegando al poblador directamente afectado, o sea, sabiendo exactamente qué beneficiario podíamos tocar, ¿no? Tocando eso, ¿cómo se explican que siendo la economía peruana la que más crece en América Latina, este año vamos a crecer casi 9%, hemos estado creciendo a tasas muy altas, el presidente García tenga una aprobación relativamente baja en comparación a otros presidentes de América Latina, y la propia candidatura aprista en este momento esté batallando para poder sobrevivir, es decir, para pasar la valla del 5%, ¿no? Habiendo tenido un gobierno que se supone después que ha lanzado al país a una tasa de crecimiento muy elevada. Claro que esto viene desde los años 90, digamos, pero la velocidad que se ha alcanzado ahora no tiene precedentes. ¿Cómo explica? Ustedes han estado en el gobierno, tiene que tener una explicación para esta incapacidad política profunda del gobierno aprista. Bien, yo creo que es normal que un gobierno de salida tenga un desgaste político y además siempre ha habido elementos que nos han algunos medios acusado, no hay una simpatía muy generalizada a un gobierno de salida, pero la verdad es el gobierno más exitoso que han habido en los últimos 50 años, en términos de cantidad de obras y en la cantidad de esfuerzo de llegar con políticas sociales al poblador que sufre más, ¿no? Entonces, la verdadera inclusión social, ¿no? Pero por ahí yo creo que más bien la cosa debe haber fallado, porque... Lo que pasa que voy a plantearte por dónde van varias cosas. Una de las cosas que se han hecho es mucho el proceso de la descentralización y otorgar directamente los recursos para que sea el gobierno regional o local el que ejecute la obra. Entonces es más fácil para el alcalde poner, yo hice este proyecto de agua para todos, y no pone que es un proyecto que viene financiado y trabajado desde el gobierno central. Simplemente hace la obra y pone su letrero. Entonces el poblador puede pensar que esa obra de agua para todos no fue con los recursos del gobierno central, y fueron con los recursos del gobierno central. ¿Puedo creer yo que hay un error de comunicación? Probablemente sí, para poder establecer en sociedad que es un proyecto conjunto. De ese tipo de cosas nos puede haber pasado, por ejemplo, ¿no? Y efectivamente también es muy temprano para hablar en diciembre de que la candidatura está lenta o con problemas, porque realmente estamos recién arrancando la campaña. Y efectivamente, recuerdo yo muchas otras campañas, incluyendo la del propio Alan García, que arrancaron bien débiles al principio y se fortalecieron a lo largo de los meses y fueron siempre creciendo. Bueno, el presidente García es un gran candidato, aunque como
como político desde la presidencia pues no está resultando muy bueno. Porque yo lo que quería, fíjense, comparemos con Lula. Lula es un presidente cuya economía no crece a la velocidad que crece la peruana, ¿no? Es decir, en teoría está en desventaja, y sin embargo tiene una aprobación altísima, ya está, no sé si ya entregó el poder, creo que todavía no, una aprobación altísima. ¿Por qué? Porque ha manejado, incluso con interés muy personal y directo, unos programas de lucha contra la pobreza, Bolsa Cero, Familia, no recuerdo cómo se llama, ¿no? Bolsa Familia, etcétera, muy exitosos, muy extendidos y que han dado resultados. En cambio aquí lo que ha fallado yo creo que ha sido el interés, la percepción del interés del gobierno por la lucha contra la pobreza. Jaime, yo lo que te quiero decir es lo siguiente, tampoco no pido que tú lo digas, pero el presidente Alan García es el presidente más exitoso que hemos tenido en los últimos 50 años en el país. Y te lo puedo decir con cifras, pero a eso no voy a ir. Quien fija la política general del gobierno es el presidente de la República, por mandato de la Constitución, y el éxito de este gobierno, que es reconocido en el mundo, es del presidente Alan García. Nosotros hemos sido sus funcionarios que hemos ejecutado una política del diseñada del año 2006. Pero quiero decirte lo siguiente. En el gobierno pasado, del doctor Toledo, ni siquiera se atrevieron a poner una candidatura presidencial. Nosotros no le tenemos miedo a las encuestas porque son fotografía del momento. Pero yo tengo la seguridad que ahora que estamos articulando recién el esfuerzo de movilizar todo el partido, nosotros vamos a ir a la segunda vuelta. No nos quepa la menor duda. Lo contrario sería que el país reduzca su crecimiento como el gobierno anterior. Nosotros hemos duplicado el crecimiento, hemos duplicado la expansión de la presencia del Estado a través de los programas sociales. Por eso hemos sacado 3 millones de pobres de los bolsones de pobreza, le hemos dado luz a 5 millones de peruanos, entonces, agua y desagüe. ¿Por qué la aprobación presidencial es baja? ¿Por qué la candidatura puesta tiene 5%? Jaime, la aprobación del presidente que sea 35% en un país como el nuestro, no lo puedes comparar con Brasil, porque Brasil tiene otro tipo de desarrollo que va un poco más avanzado que nosotros. Entonces, es cierto también un montón de pobreza, está bien que en 8 años Lula ha expandido la presencia de los programas sociales. También nosotros nos aprestamos en este quinquenio allá, luego de haber consolidado las bases del modelo de desarrollo económico, ahora sí podemos poner más énfasis en la calidad o en el recurso humano. Por eso tenemos planteamientos muy concretos que lo va a hacer Mercedes en su momento. Pero negarle a Alan García que gracias a él en el mundo entero y casi el 40% de los peruanos reconocen el éxito de su gobierno, no tiene más aprobación fuera que adentro del país, ¿no? Sí, pero digamos, tú no lees los periódicos internacionales normalmente, yo leo a veces los diarios en Colombia, en Chile, y a veces el análisis es bastante más crítico, etcétera, pero con análisis técnico. A veces uno lee acá es simplemente el flash que sale en la carátula de algún diario de 50 centavos que hace mucho shock también en el imaginario, ¿no? Yo creo que ese también es un tema de cultivar y informar un poco más objetivamente, a veces llama la atención. Porque la verdad uno comienza a informarse de lo que pasa en Perú afuera y es un análisis mucho más objetivo a veces de lo que pensamos internamente. Bueno, hay muchas pasiones todavía. Muchas pasiones, pero Mercedes Arauz está decidida a levantar ella las pasiones. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos. Alguien depende de ti, piensas más en el futuro. Asegúraselo de la mejor forma. Tenemos una amplia variedad de seguros de vida para estar cada vez más cerca, para que nada te detenga. RIMAX Seguros. Marca 1977. Si quieres hablar, si quieres ahorrar. Ahorra en tus llamadas de larga distancia desde teléfonos fijos y habla hasta 120 minutos por solo 7 soles a todos estos países y a todo el Perú por solo 3 soles con 90 céntimos. Los especialistas en larga distancia. Americatel. Bueno, seguimos conversando entonces con Mercedes Arauz, Nidia Vilches y Javier Velázquez Quesquén. Estábamos hablando de esta paradoja que hay entre un
gobierno que ha logrado un crecimiento de la economía muy fuerte y sin embargo una aprobación relativamente baja. Claro, 35% más o menos es tres veces más de la aprobación que tenía el propio Alejandro Toledo cuando era presidente, ¿no? Pero de todos modos, en comparación a los presidentes de América Latina, es la más baja. Es la más baja, ¿no? Entonces, 7 por 5, 35, por si acaso. 7% tenía. No, 10%, 8 o 10%. No importa. 8 o 10%. No importa. Pero por ejemplo, el tema de los conflictos. Nunca hemos tenido más, ahora sí ha habido más conflictos incluso que en la época de Toledo. Okay. Es decir, los conflictos a partir del 2007 y 2008 empezaron a subir, hemos llegado a 200, casi 300 conflictos al mes. Una cosa pues ya inmanejable, una falta de gobernabilidad. ¿Qué pasó? Es decir... Mira, yo creo que aquí hay un tema de crecimiento económico, un proceso de crecimiento económico donde hay bastante, o sea, la gente comienza a tener la necesidad de vincularse al desarrollo propiamente de la inversión que se está dando en la localidad. Mucha gente también viene asusando, hay una agenda también de fuera muy clara de asusamiento que viene por algunas agencias que no necesariamente son nacionales, que quieren eliminar la agenda de un crecimiento económico y un desarrollo económico en nuestro país. Pero también hay el conflicto natural frente al tema de recursos naturales, al compartir el bienestar. Y hay que reconocer que también nuestras propias empresas tienen que aprender a manejar el tema de comunicación social, responsabilidad social mucho más articulada. Y creo que hay algunos casos emblemáticos muy buenos y otros casos muy malos también. Ahora, se han registrado, porque antes no se registraba, la doctora Merino hizo sí un registro de conflictos que eran justamente estos debates que había entre una empresa y un grupo comunitario, que no necesariamente llevaban a explosión, ¿no? Lo que sí puedo reconocer, y eso es lo que a mí me gustaba de trabajar con Javier, era eso, su habilidad para evitar y prevenir los conflictos sociales. Si yo puedo decir de un primer ministro donde no hubo problemas mayores, básicamente por él, porque él estuvo siempre activamente evitando la toma de carreteras, y cuando había una toma de carreteras no concedía, le decía, venga cuando ustedes desarmen esta marcha y nosotros comencemos a trabajar y a negociar. Nosotros restablecimos el principio de autoridad. Nunca conversamos con ningún grupo que tomara carreteras, y resolvimos el tema de Quillabamba. Hemos logrado resolver en Ancash, por ejemplo, la reinversión de Antamina fue producto de una gestión nuestra para disuadir a César Álvarez, que no quería la reinversión de Antamina, y en Islay también lo mismo. O sea, hubieron, en los 14 meses que yo he sido primer ministro, nunca me he sentado con Tía María hasta ahora no sale, ¿no? No, pero Tía María, ahí lo que había era, se quedó en hacer el estudio de impacto ambiental, los dirigentes pusieron 2 técnicos, y yo creo que lo que hay que hacer ahí es afirmar el principio de autoridad. La democracia te da herramientas para poder establecer su principio de autoridad. Los ciudadanos tienen derecho a protestar, pero no tienen derecho a tomar las carreteras. ¿Cuál sería la fórmula para un eventual próximo gobierno de Mercedes Arauz en el terreno de los conflictos sociales? Porque claro, afirmar el principio de autoridad hasta donde hemos avanzado, hasta donde avanzó Javier Velázquez, que fue eso que está diciendo, es decir, yo no dialogo mientras no levanten la medida de fuerza. Bien, pero de todos modos se producían constantemente los levantamientos, las movilizaciones. No vamos a evitar, porque parte del proceso de crecimiento, y eso lo vas a ver en todos los países, es este elemento de nueva conflictividad que se está dando. O sea, donde hay nueva inversión, hay este tema de conflictividad, porque hay una agenda, entre la agenda pseudoambientalista, no es la verdadera agenda ambiental, porque la que es ambiental de verdad es protectora del ambiente y no de buscar el conflicto. Pero esta agenda pseudoambientalista trata de evitar el desarrollo de los pueblos. Entonces, frente a ella hay que ir y atender a los pueblos y comunicarnos con ellos. Y yo creo que ahí sí podemos hacer un reconocimiento de un error, es que no supimos en un momento entrar en la correcta comunicación social y tener un sistema de prevención de conflictos que entrara y conociera al detalle cada espacio, ¿no? Otra forma de atenderlo es también estar alertas, que los programas sociales tienen que estar justamente en los lugares donde puede haber potenciales conflictividades. Creo que nosotros tenemos que hacer un matrimonio, para decirlo de alguna manera, de que tengamos los programas sociales atendiendo antemano. Otra fórmula también que también la tenemos clara, por ejemplo, es el bono que teníamos solidario voluntario. Deberíamos extender el plazo, el aporte voluntario. Este aporte voluntario minero, por ejemplo, se podía extender el plazo, pero ligarlo a los programas sociales.
no separarlo. Ese es un problema que hemos tenido porque había mucha conflictividad porque no había toma de decisiones y demoraban la toma de decisiones para usar el aporte voluntario. Minero. El aporte voluntario. Algo adicional, Jaime, discúlpame. Sí. Complementando lo que ha dicho Mercedes. Todo es un proceso, evoluciona. La inversión privada, la función de la responsabilidad social ha ido madurando. Porque, por ejemplo, habían conflictos donde dos alcaldes y un gerente de una central hidroeléctrica definían el gasto o los fondos de la responsabilidad social. Mientras los agricultores querían fertilizantes, ellos decían, no, te queremos hacer un local comunal. Entonces, ha ido evolucionando. ¿Por qué? Porque el país se está viendo en una nueva situación. Los actores vamos madurando. Entonces, va a haber conflictividad, pero cada vez habrá una mayor experiencia para enfrentarlo, fundamentalmente para prevenirlo, ¿no? Pero la gente no se ha sentido pues acompañada por el Estado, sea con programas sociales, programas productivos o por el propio Ministerio de Energía y Minas, digamos, explicando las cosas. No se ha sentido acompañada y entonces se ha sentido desamparada y frente a una minera, una inversión que puede, pues, Mira, yo te puedo contar experiencias propias, ¿ya? En algún momento hubo una inversionista que quería hacer un trabajo de exploración de hidrocarburos en el norte de Perú. Los pesqueros vinieron a buscarme, a mí personalmente, los pesqueros artesanales y los acuicultores, y fui yo la que defendí los intereses de ellos frente a funcionarios que no querían escuchar las razones técnicas, además muchas de ellas que habían argumentado. Yo creo que es el ejercicio de uno de estar alerta a ese tipo de cosas. Tenemos que tener equipos de prevención en los ministerios que ayuden a evitar y conversen entre los ministerios, además. Y ya lo hemos armado, ¿no? Pero hacerlo mucho más articulado, ¿no? ¿Cuándo van a tener? Porque en realidad podríamos hablar acá del plan de gobierno, de lo que van a hacer, pero no tienen el plan de gobierno. Yo quería preguntarle a Nidia, por ejemplo, si tienen algún planteamiento respecto de cómo reformular todo el tema social, precisamente, lucha contra la pobreza, pero no están trabajando recién. Pero, Jaime, que no. Estamos trabajando, pero tenemos aquí el expertise de haber hecho 4 años de gobierno, la reforma de los programas sociales. Encontramos 82 programas sociales, hoy tenemos 26 programas sociales optimizando los recursos. Hemos otorgado los DNIs, o vamos a otorgar hasta junio del próximo año, para evaluar cuánto se invierte en las personas y qué programas sociales, por ejemplo, ellos intervienen, para evitar y erradicar todo lo que son las filtraciones, tan famosas filtraciones, quiénes reciben, quiénes no reciben. Hay también la propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas para aplicar un CISFO, una evaluación de quiénes deben recibir los programas sociales. Indudablemente, también habrá reformas que tendremos que impulsar. Con mucho gusto nosotros estamos ya afinando hacia la próxima semana, culminando ya la propuesta nueva de los programas sociales. Pero este gobierno ha hecho lo que muchos decían, filtraciones, evaluación, no se hacía. Ahora sí estamos dejando una evaluación y la ponderación respecto a quienes deben recibir o no los programas sociales. Bueno, ¿cuándo va a estar listo el programa, el plan? El plan de gobierno lo debemos tener listo el 9 de enero, que es la fecha que vamos a entregarlo. El equipo ya está trabajando. Tengo, por el lado de los independientes además, porque el grupo es mixto, apristas e independientes, pero tenemos además de la doctora Graciela Fernández Vaca trabajando con nosotros, tenemos a Manuel Velarde, que es un experto en temas tributarios, pero también en temas de la lucha contra la corrupción, que nos está ayudando. Tengo a Jorge Luis Archimó, que está con licencia del Banco Mundial para ayudarnos en hacer la parte de materia económica. Tengo algunos otros expertos más en otras áreas de seguridad, por ejemplo el general Contreras, que ya se ha retirado de las Fuerzas Armadas, pero está colaborando con nosotros en los temas de seguridad. Dice que no pudo avanzar un centímetro en el BRAE. No, pero hay temas que se pueden trabajar, porque ahí hay un tema en el BRAE que hay que trabajarlo no por el lado militar. Honestamente, el tema no es un problema militar, es un tema de desarrollo social también. El tema militar es complementario y de apoyo a la policía, porque el tema por lo policial... menos 200 senderistas armados. Sí, pero vamos no por va a ser militar, por favor. No, es que por eso mismo... 200 es una cifra conservadora. El problema principal es el narcotráfico, o sea, los que ahora son senderistas, pero... Narcosenderismo. Pero la verdad es un tema que se tiene que trabajar con un fortalecimiento de la policía, y en general creo que tenemos que fortalecer a nuestra Policía Nacional, afinando su carrera, haciendo que tengan las especialidades, mejorando sus salarios y además ayudándolos a que no sean sancionados porque tiran un perdigón, pues, porque ese es el nivel que hemos llegado, que el policía está protegido. No lo han podido resolver.
Es Hasta un ahora. tema que tenemos que trabajar con el Congreso, efectivamente. Bien, bueno, ya nos ha ganado el tiempo. Por lo visto, Mercedes Arauz va a poner 40 de los 120 diputados. Bueno, son Son más diputados que los 28, congresistas. 28, Son 128 ahora, ¿no? Son 28 130. independientes. 28 independientes. Sí. Ah, Estamos caramba. armando una lista. Ah, sí. De 130 que ahora será el Parlamento. Sí, pues 130 van a Nacional. ser, ¿no? Ya. Bien, muchísimas gracias. Buena suerte pues en esta aventura. Ojalá que les vaya bien. Muchísimas gracias. Veo que hay un buen Gracias. espíritu en la plancha, por eso es importante, porque si no... Somos un equipo. Somos un equipo Con experiencia. con Así experiencia. es. Un equipo con experiencia puede ser el lema, un equipo con experiencia. Así Ahí es. está. Eso que sí. Gracias. Bien. Gracias Y por con sentido social, además. Y además vamos al programa junto a las transferencias condicionadas, vamos a graduar. Hay una tarea pendiente, el tema de sierra productiva lo vamos a incorporar. Ah, bueno, hasta ahora, mira, sí, yo no lo he preguntado, pero Pero tú sabes que sí yo lo creo hemos que propuesto, el ya mejor lo- programa y lo vamos a social- incorporar. El mejor programa social es Ya ese. hablamos No hay como que ese- recalcar. ese- Es más, yo tengo Exacto. un modelo para hacerlo, porque trabajas la parte de insertar la tecnología acompañándolo con crédito de microcrédito y le ayudas con mercado a través de algunas compras públicas vía, por ejemplo, el programa PRONA, ¿no? Que Estamos podían tomando ese atender cierre productiva que- almuerzos y desayunos escolares, ¿no? A la que se opuso el presidente Alan García, hasta ahora nadie No, entiende por no, qué. no. se la planteamos. Implementamos con 10 millones de soles, que ya estamos... Sí. Ahora sí lo vamos a incorporar como la parte ya de graduación de, por ejemplo, las transferencias condicionadas, ¿no? O sea, no solamente dar dinero, Claro. sino incorporarlo a la vida activa No hay que económica. repartir pescado, sino enseñar a pescar. Exactamente. Pues eso es todo. No, pero al pobre extremo tienes que primero rescatarlo y luego y ya lo ubicas socialmente. Van las dos cosas juntas. Incorporando este programa de sierra productiva, ¿no? Muchas gracias entonces a Mercedes Arauz, Javier Velázquez, que en Vilches.